Después de tantos errores, después de crear muchos canales, después de haber intentado muchas cosas con inteligencia artificial, después de haber creado varios canales en los que no he tenido totalmente éxito o incluso no he tenido la constancia suficiente, pues llego acá, a este primer video de este canal de Editablemente, donde simplemente quiero acá compartir mi experiencia, lo que yo he venido aprendiendo a lo largo de estos años, donde cambié de carrera. Antes yo era desarrollador de software, programador, y simplemente decidí hacer un cambio a la edición de video porque es algo que durante muchos años siempre estuvo conmigo, siempre estuvo ese bichito ahí picándome, siempre traté de hacer una que otra edición, siempre por ahí traté de hacer algunas cosas, pero no significa que eso haya sido perfecto y no significa que no haya cometido errores. Cometí muchos errores y uno de esos errores fue no ser lo suficientemente constante, y todo eso ha hecho que llegue precisamente a este video. Básicamente lo que quiero decirte es que todo tiene un inicio, porque tú empiezas a intentar a crear contenido, empiezas a picar aquí, picar allá, quizás este nicho, quizás esta cosa me gusta, empiezas a buscar información en internet, ves que otras personas están promocionando algo que supuestamente a ellos les funciona o les ha funcionado. Obviamente no hay una certeza 100%, sin embargo tú crees en esa persona o en esos gurús, depositas la confianza y empiezas a intentarlo. Sin embargo te das cuenta que muchas cosas de esas no funcionan, o simplemente tratas de hacerlo pero no tienes los resultados que realmente esperas. Con esto quiero decir una cosa importante, es que simplemente quiero mostrarte el aprendizaje que yo he tenido, cómo es que a pesar de haber cometido muchísimos errores antes, pues hoy puedo decir con total certeza que ya me dedico hace 2 años a la edición de video. No ha sido fácil, obviamente, ha sido un reto completamente, porque primero pues tuve que aprender las herramientas, luego tuve que conseguir o tratar de conseguir clientes, y al principio, claro, he estado buscando clientes y tratando de armar mi portafolio. Incluso en este mismo camino es bastante complejo encontrar cuál es el camino correcto, incluso porque vas a encontrar también cientos de cursos y cientos de supuestos expertos que te dicen no, el mejor camino es que edites reels o que hagas cosas dopamínicas o la edición dopamínica, y otro llega y te dice no, la mejor edición es la cinematográfica, entonces debes buscar clientes de esta manera. Otros te dicen no, tienes que buscar clientes de empresas que te ayuden a encontrar este camino, y puede que todos tengan un punto de realidad, pero cuando tú estás enfrentándote a eso es muy complejo, porque empiezas a sobrepensar y eso te empieza a detener. Empiezas a ver que el camino realmente no es fácil, y que eso que estás aprendiendo empiezas a preguntarte si realmente te ha valido la pena esas horas que has invertido. Ahora, después de pensar y sobrepensar cuál es el camino correcto, por dónde debo empezar, qué debo hacer, si aquí tengo tanto trabajo por hacer, básicamente pasa exactamente lo mismo en la edición, en este caso puntual, donde te preguntas ¿cuál es el camino que debo tomar? ¿Por dónde tengo que empezar? Igual sé que tengo mucho trabajo, pero ¿por dónde empezar? Lo que yo te recomiendo, y es lo que yo hice, es básicamente dedícate a aprender lo básico de las herramientas que quieres usar. En este caso, por ejemplo, si vas a usar herramientas como las de Adobe, pues entonces enfócate en aprender lo básico de esas herramientas, lo básico de Premiere Pro, lo básico de After Effects, y con eso empieza a hacer tus propias ediciones sin contaminarte tanto de lo que hay allá afuera. No te contamines de que tienes que hacer las ediciones super hiper mega pro, no, porque estás empezando. No tienes que ponerte esa presión porque simplemente estás iniciando tu proceso, y para que lo hagas de manera efectiva y manera correcta, inicia con lo básico. Ok, hoy voy a aprender cómo hacer cortes. Listo, aprendes a hacer cortes. Mañana improvisas. ¿Cómo hago estos cortes más rápido? Puedo usar la inteligencia artificial que tiene este programa para que me ayude a hacer los cortes más rápido. ¿Cómo puedo mejorar esos cortes? Y así sucesivamente vas creciendo. Cuando ya sepas y domines los cortes, pues entonces te pasas a las transiciones. ¿Cómo hago transiciones? ¿Cómo puedo hacer que las transiciones sean más naturales o que sean más fluidas? Que no se sienta ese corte brusco que cuando se hace entre un espacio y otro. Y luego
Y eso hazlo con tus mismos videos. Simplemente párate frente a la cámara y empieza a grabar lo que tú creas. No importa si tiene sentido o no. Tú no vas a publicar eso. Igual, si lo publicas es un aprendizaje también. Y si lo vas a publicar, pues simplemente créate o escribe un pequeño guión acerca de un tema al que sea y dilo a cámara como te salga, de la manera más natural posible. Y luego ya te sientas en edición y empiezas simplemente a jugar con las herramientas que te muestra ese programa. Ahora, si te pasas herramientas gratuitas como DaVinci Resolve y cualquier otro software de edición que sea gratuito, o incluso CapCut, bien sea en su versión gratuita o en su versión de paga en este caso, o igual DaVinci Resolve Studio, que ya es la versión de paga, o si tienes la oportunidad ya de tener esa herramienta, pues entonces siéntate a hacer lo básico. No te preocupes por cuál es la edición avanzada que debo aprender. No necesitas aprender eso ahora. Ahora necesitas aprender lo básico, cortes básicos, cómo entonces interpolar esos cortes, o cómo puedo mejorar el audio, o cómo puedo simplemente enlazar esos cortes para que sean más, suavizarlos de alguna manera, cómo puedo hacer los zooms, cómo puedo aplicar diferentes cosas básicas que te van a hacer que tu primer video sea muy bueno realmente. Porque si nos ponemos a ver el tema de super animaciones y todo esto, que sea dopamínico y todo esto, a la larga va a captar solamente a un porcentaje muy pequeño de la audiencia a la cual está destinada ese contenido. Y en la realidad, los clientes que tú te encuentras o los clientes de allá afuera que necesitan ese tipo de edición realmente son muy pocos, y esos pocos usualmente son empresas, y esas empresas, para tú llegar a ese nivel de reconocimiento, pues ya tienes que tener un nivel mucho más avanzado en el tema de edición. Pero recuerda, tú estás empezando, así que hazlo fácil para ti. Bueno, y lo otro que te quiero comentar, precisamente mostrándote esto que ves aquí atrás, este desorden entre comillas, porque estamos remodelando este apartamento, es precisamente que todo en la vida se trata de un proceso. Si yo quisiera que este apartamento esté remodelado, pues no va a ser así, no va a ser de la noche a la mañana. Incluso si metiera un ejército de personas aquí a trabajar, no sería de la noche a la mañana, es un proceso. Aquí el proceso está en que, por ejemplo, tenemos que eliminar ese papel que haya adherido a las paredes. No sé exactamente cómo se llama. Y eso tiene un proceso. Hay que mojarlo, hay que esperar 5 o 10 minutos más o menos. Y luego de mojarlo, entonces se empieza a retirar. Luego hay que quitar los residuos para poner la pared, que la pared se vea bonita, para luego estucar y luego ahí sí pintar, por ejemplo. Finalmente falta el techo. No sé si lo alcanzas a ver ahí. Espera, te muestro. Mira, ahí, que la cámara ya me sigue, ahí se ve el techo, está crudo. Y eso precisamente es lo que tú vas a encontrar en todos los videos. A ti te van a entregar un crudo, un material que está sin editar, un material que necesita que tú le des tu magia. Y esa magia se hace pues a través de la edición. Claro, hay muchas otras cosas que hay que tener en cuenta, pero seamos honestos, los clientes usualmente te entregan el material como ellos piensan, como ellos necesitan, como ellos creen que puede funcionar. Pero aquí está también el poder de ser un editor persuasivo, que es lo que yo llamo. ¿Y en qué sentido persuasivo? En el sentido de que dejes de ser simplemente un editor, una persona que coge ese crudo y le pone ciertas cosas, le quita, le agrega transiciones o efectos o lo que sea, y pasa a ser mejor un editor que ayuda a entender al cliente cuál es la mejor manera de comunicación. Eso es lo que hace que tú realmente pases de ser un simple editor al cual están pagando 10, 15, 20, 30, 80, $100 lo que estés cobrando por editar ese video, y te conviertas en una persona que lo van a tener en cuenta porque aporta sus ideas, porque ayuda a que el cliente mejore su nivel de comunicación. Y allí es donde entra otra parte muy importante de aprender a editar. Y por eso precisamente empecé este video diciéndote que tienes que empezar dominando las herramientas básicas del programa al cual te quieras enfocar. Y enfócate solo en un programa. Si es CapCut, entonces enfócate en ese programa hasta que lo domines completamente. Si es DaVinci Resolve, igual, siéntate, crea videos o descárgalos y empieza a editar hasta que domines todas las herramientas. Cacharrea, pícale aquí. No te quedes viendo solo tutoriales. Está bien ver tutoriales. Yo no digo que está mal. Yo he visto cualquier cantidad de tutoriales. Pero también lo que he hecho es que después de ver los tutoriales me voy a la herramienta y empiezo a practicar con mis mismos videos, o con videos que descargue, o con videos incluso de clientes que les haya trabajado de manera gratuita con tal de aprender. Y eso
es lo que te va a convertir y lo que te va a llevar al siguiente nivel. Pero una vez que tú domines todas esas herramientas básicas, lo que yo te recomiendo es que empieces a estudiar storytelling. Aprende a analizar cómo los videos que tienen éxito, que tienen 100, 200 mil, millones de visualizaciones, cómo ellos se están comunicando. Si es en un nicho específico al cual tú te quieres enfocar, pues hombre, empieza, o mujer, empieza a buscar todas las personas o todos los creadores que están creando contenido sobre ese nicho y empieza a analizar por qué sus videos tienen resultados, y también busca los videos del mismo nicho que no tienen resultados y empieza a analizar y a comparar por qué este tuvo resultados y por qué este no, sabiendo que son temáticas muy parecidas o muy similares o incluso las mismas. Empieza a analizar eso, toma nota de cada una de esas cosas y tú como editor vas a empezar a tener otra mentalidad para cuando te llegue un cliente que te permita asesorarlo. Un cliente que te permita mostrarle, más allá de tu habilidad técnica, cómo tú puedes enseñarle o cómo tú puedes ayudarle que comunique mejor, cuáles son las ideas para mejorar un intro o un hook o como quieras llamarlo, cuáles son las ideas para poder mejorar la retención o hacer rehooks o este tipo de cosas. ¿Cómo puedes hacerlo? Porque la magia muchas veces no está solamente en la edición. La magia está también en cómo contamos la historia. Si tú aprendes de storytelling y luego, incluso mira, el storytelling te va a servir incluso para venderte, para vender tu servicio. Eso va a hacer que el cliente entienda que tú no solamente le estás editando un video, tú le estás dando mucho valor al momento de sentarte y decirte, mira, creo que para el próximo video quizá mi recomendación puede ser esta y esta y esta y esta. Mira que el hook quizá puede funcionar así. O sabes qué, mira, el tema de la luz, mejor no te pares frente a la ventana o contra luz, voltea la cámara mejor. Por ejemplo, aquí, obviamente, yo sé que tengo una mucha mejor calidad de luz porque la luz está entrando desde allá. Entonces, todas esas pequeñas cosas que tú le puedas decir a tu cliente va a hacer que tú tengas un nivel mucho más alto con respecto a toda tu competencia. Porque aquí en este mundo competimos y muchos compiten con precios. Y ahí es donde se empieza a destruir obviamente el negocio, donde tú encuentras clientes que, pero es que Julanito me hizo el mismo video por $10. Un video de media hora. Una edición de media hora por $10. Claro, cuando nos encontramos ese tipo de clientes nos da malestar porque decimos, ¿cómo carajos alguien puede regalar su trabajo? Pero si lo vemos, ¿cuál es por qué esa persona hizo ese trabajo por $10? Quizá es porque está aprendiendo o quizá simplemente no sabe esto que yo te estoy diciendo. No le da un valor agregado a su trabajo. Entonces son personas que empiezan a ver simplemente cómo consigo clientes para editar videos y no cómo consigo clientes para fidelizar. Y aquí es donde está, y por eso precisamente quise hacer este video aquí, en esta área o en este apartamento, porque quiero que veas lo crudo que es la realidad de ser editor de video. Y quiero que aterrices todos tus conceptos que tienes de que voy a conseguir un cliente de $500,000 fácil. No es imposible. Ojo con lo que estoy diciendo, no es imposible conseguir un cliente que te pague bien, pero sin embargo tú tienes que vivir el proceso. Tienes que hacerlo, tienes que recorrerlo, tienes que encontrarte con esos clientes que no pagan bien. Porque esos clientes te van a ayudar a mejorar tu nivel técnico. Y luego vas a empezar a aplicar el tema de storytelling, a aprender a hacerlo tú mismo, a crear tu misma marca personal. Vas a empezar a postear ese contenido indiferentemente que sea bueno o que sea malo. Mira, ahí en internet hay cientos de millones de videos que tú puedes replicar, quizá darle tu toque personal, y estoy seguro que ese video, a pesar de que hayan cientos de miles de videos haciendo exactamente lo mismo, tu video le va a llegar a alguien y ese alguien de pronto va a conectar contigo, con tu personalidad, con tu forma de expresarte, y ahí es donde van a empezar a contactarte contigo y decirte, oye, ven, quizá tú me puedes ayudar en este proyecto. Pero si tú simplemente te dedicas a aprender la herramienta técnica, como por ejemplo yo tengo que coger un
un rodillo y empezar a humedecer esta pared y luego con una espátula empezar a retirar todo este papel. Esa es la parte técnica, ¿sí? Pero imagínate si simplemente yo vengo con la espátula y empiezo a retirar este papel sin humedecerlo. Me va a dar toda la vida aquí y muy probablemente dañe incluso hasta la pared. Entonces hay que mirar cómo mejora esa técnica. Ok, yo sé que si aplico un poco de agua, esa agua va a hacer que este papel se levante y por ende va a ser mucho más fácil removerlo. Entonces, eso es lo que quiero que te quedes con este video. La técnica es importante, pero es más importante dar tu valor agregado. Y lo que yo te recomiendo que des como valor agregado es el tema de storytelling. Aprende a cómo contar mejores historias porque eso te va a permitir vender tu servicio de una mejor manera, darle un valor agregado al cliente y sobre todo muy probablemente vas a empezar a fidelizar clientes y sobre todo te vas a diferenciar de todos los cientos de miles, quizá millones de editores que hay en el mundo. Claro, hay diferentes niveles, los editores que están aprendiendo, los que ya tienen cierta experiencia, los que ya están a otro nivel, un nivel muy top. Todos estamos en un nivel diferente. Yo ya tengo 2 años de experiencia, por ende me puedo considerar que estoy en un nivel diferente quizá al que tú estás en este momento, que estás arrancando o que estás ya dominas quizá las herramientas básicas técnicas, pero ahora estás en el proceso de tratar de conseguir un cliente. Entonces, como yo ya tengo esa experiencia, yo ya pasé exactamente por ese mismo dolor y sufrimiento que tú estás experimentando ahora, esa desesperación. Venga, ¿será que esto sí funciona? ¿Será que sí puedo conseguir clientes? ¿Será que esta vaina sí me metí en el mundo correcto? ¿Será que sí aprendí esto? Porque créeme que yo también me hice todas esas preguntas. Yo también me pregunté muchas veces, venga, ¿será que sí me vale la pena dejar de ser programador y convertirme en editor sabiendo que ya estoy viendo que hay una cantidad de competencia, sabiendo que estoy en grupos donde la gente se regala por $10, por $5? Es una locura. ¿Será que sí? Pero cuando tú empiezas a analizar y entender que esos editores o esas personas que hacen ediciones donde son $5 o $10, yo mismo he probado muchos de esos editores y realmente lo que entregan simplemente es algo que tú puedes hacer perfectamente y no hay ningún valor agregado. Por eso es que son simplemente editores que se ganan $5 una sola vez, pero que difícilmente vuelven a reenganchar al mismo cliente porque no están dando ningún valor. Ya para cerrar este video, porque sé que me estoy alargando mucho y estoy redundando, pero es que créeme que es muy importante que entiendas esto. Quiero que entiendas que tienes que tener los pies sobre la tierra. Tienes que empezar a dominar las herramientas básicas. Cuando ya domines las herramientas básicas, aprende de storytelling. Lo básico, no tienes que ser experto. Pero si te gusta y te engancha el tema de contar historias, créeme que es lo mejor que puedes hacer. Yo en este momento estoy en ese proceso de aprendizaje, mejora continua sobre el storytelling. Ya lo venía aplicando hace algún tiempo, solo que no había encontrado como la información necesaria, poderosa para poder llevarlo al nivel que yo quiero, al nivel que yo estoy interesado. Ahora ya he encontrado un par de cursos por ahí, un par de mentores muy buenos que me están llevando de la mano hacia ese nivel que quiero llegar. Y eso precisamente es lo que me motivó y lo que me tiene muy motivado a, primero, hacer este video y segundo, a continuar con la creación de contenido, porque antes es que ya llevaba muchos años de intentarlo, así como cuando inicié este video que te lo dije. Llevaba muchos años intentándolo, pero siempre fracasaba porque en mi mente siempre estaba, venga, pero es que yo no solamente quiero ser un editor más, yo quiero darle un valor agregado a mis clientes. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Entonces yo dije, venga, a mí me encanta contar historias, pero venga, ¿cómo puedo contar una buena historia? ¿Qué puedo hacer? ¿Existe alguna técnica? ¿Existen herramientas? ¿Existe una estructura? ¿Existe algo que yo pueda hacer que me permita contar una buena historia? Entonces descubrí el storytelling. Y cuando descubrí el storytelling me di cuenta que lo puedo combinar con la edición de video y que eso me va a llevar a otro nivel, tanto para comunicar mis ideas, mis pensamientos, como para poder organizar un poco más mis proyectos, pero también para poder darle ese valor agregado a mis clientes, que mis clientes vean ese poder o esa intención detrás de mi servicio, que no es solamente hacerles una edición y que quede bonita y ya, no, es ayudarles a que su negocio crezca, ayudarles a que su canal y que su video tenga realmente resultados. Eso es lo que yo busco. Yo no voy detrás del dinero. El dinero es importante, pero no tiene que ser el fin, porque si tú vas detrás del dinero, quédate buscando los clientes que ofrecen $5 o $10 y consigue clientes de esos y con eso te vas a poder mantener, simplemente que vas a ser esclavo. Y va a llegar un momento en el que simplemente te cansas,
te aburres, te mamas y ya no vas a poder seguir, vas a dejar completamente la carrera. Y esto es una profesión muy hermosa, es una profesión muy bonita. Entonces, mi invitación es esto: herramientas básicas, luego storytelling, luego empieza a crear tu marca personal. Nos vemos en el siguiente video, no te pierdas, y suscríbete a este canal si te gusta este tipo de videos en los cuales te puedo ayudar. Nos vemos.